Ok, señores, a todos, muy buenos días. Bienvenidos sean a Materiales de Construcción. Entonces, Ingeniería Civil, Universidad Tecnológica Boliviana. A ver, vamos a, en principio, desactivar. Sí, vamos a desactivar, ok, la transcripción, porque la transcripción de la clase nos da en inglés y eso no nos ayuda en nada. Sí, además que también puede ser más pesado, ¿no? El video y demás. Bien. Estamos entonces hablando de materiales de construcción y ahora vamos a estudiar, bueno, vamos a definir cuáles serán las mejores maneras de estudiar los materiales. Sabemos que hay amplios materiales que se emplean en la construcción. La pregunta clave es, ¿cómo los estudiamos? ¿Cómo estudiamos estos materiales? ¿Cómo obtenemos el mayor provecho de ellos y desde el punto de vista del estudio, ¿no? Entonces, vámonos a esta partecita. Cuando hablamos nosotros de los materiales que empleamos en construcción, esto vamos a hacer un pequeñito momentáneamente. Ok, listo. Existen dos formas de estudiar los materiales. Ahora sí le podemos ponerle. Ok, 28, muy bien. Y las dos formas de estudiar los materiales podemos ver de esta manera. Podemos estudiar los materiales en principio según la posición que ocupan en obra, que vamos a revisarla con ustedes. Es bastante interesante esta forma de estudiar. Y la segunda forma de estudiar los materiales que se emplean en la construcción es según su naturaleza. Entonces podríamos decir que ¿cómo podemos clasificar el estudio de los materiales de la construcción? La primera forma es según la posición que ocupan en obra, la segunda según su naturaleza. Es la forma de clasificar el estudio de el uso de materiales en la construcción. ¿Sí? Estas serían las dos maneras más ideales, más propicias. Y en este momento vamos a desarrollar esta primera, que la vamos a describir tomando en cuenta una estructura, un pórtico, que ustedes pueden observar en cualquier, vamos a decir, lugar de nuestra urbe, ¿no? Cualquier estructura, una casita, por decirlo así, una estructura que tiene diferentes niveles, y vamos a ver cuáles son las formas de poder entender qué materiales están aquí. Entonces, esto vamos a hacerlo más pequeñito, otra vez, una vez más. Y ahora sí, teniendo esto ya clarito, vamos a llevarlo aquí arriba. Y según la posición que ocupan en obra, señores, ahora sí, esto vamos a aumentar un poquito más y decimos lo siguiente. Cuando hablamos del estudio de materiales según la posición que ocupan en obra, lo que queremos decir es que es necesario evaluar, en principio, cuáles son las partes de una estructura. Ok, entonces vamos a aprovechar este momento de estudiar los materiales según la posición que ocupan en obra, tratando de identificar de manera muy básica, por decirlo así, cuáles son los materiales o las partes en todo caso de la estructura, de una estructura. Y hablamos de una estructura convencional, de las estructuras, decíamos un momento atrás, que podemos encontrar en nuestra urbe, ¿sí? Hablamos de casitas en pisos, ¿no es cierto? Bueno, pues vamos entonces con esa primera etapa. Esto vamos a hacerlo un poquito más pequeñito. Ok. Y analizamos. En principio, señores, para todos, y esto vamos a llevar un poquito más atrás. Esta estructurita la vamos a poner aquí adelante, la vamos a llevar adelante momentáneamente. Ahí está. Ustedes han observado esta estructura. Es más, es muy probable que ustedes mismos vivan en una estructura de estas características. ¿Sí? Y vamos a entender que esta caja, aquí tenemos un especie de cajita, ¿no? Cajoncito y demás. Vamos a entender que esta podría decirse que es el último nivel, ¿ya? O el primer nivel, por decirlo así, que este es al ras del piso, efectivamente, del suelo. Y tenemos uno, dos, tres, cuatro niveles por encima del primer nivel, ¿no ve? Y una estructura aquí bastante interesante. Ok, muy bien. Cuando nosotros vemos una estructura con estas características,
¿cuáles son las partes de esta estructura? Esta estructura, qué partes tiene? ¿Cómo podemos estudiar esta estructura? Ok, vamos entonces y decimos lo siguiente. Ahí está, ok, enfocadito. La primera parte de esta estructura se conoce como fundaciones. Y las fundaciones, vamos a ver un poquito más adelante, pero lo decimos de manera previa, son estas estructuras que están por debajo del suelo. Es, vamos a decir, la estructura en la cual se va a descargar todas las cargas, todo el peso que va a soportar esta estructura, se transmite por todos estos elementos estructurales. Vamos a ver después más adelante cómo también podríamos tener otro tipo de sistemas estructurales. Pero en el ejemplo que estamos observando, todas las cargas, todos los pesos, etcétera, se descargan justamente por esos elementos, por las columnas y vigas, y se van a asentar en las fundaciones. Esas cargas se transmiten al suelo, y la estructura que está en contacto con el suelo y está soportando todas las cargas propias de los diferentes niveles por encima del suelo, se conocen como fundaciones. ¿Ya? Ahorita vamos a profundizar las fundaciones en sí. Esto obviamente para sistemas aporticados, digamos, ¿no ves? Sistemas viga columna. Segundo, ¿cuál es la segunda parte de las estructuras? Tenemos la estructura de cuerpo, por decirlo así. Ok. Y en las estructuras de cuerpo tenemos dos formas de tener el cuerpo en una estructura. Uno, que sería un sistema estructural viga columna. Sí, viga columna. Ya. Entonces, ¿por qué decimos viga columna? Porque todas las cargas que se van a generar en esta estructura se descargan por las vigas y columnas. Ya. Sería como huesitos, ¿verdad? Por estos huesitos se va a descargar. Por estos diferentes huesitos. Viga, columna, decimos. Y el otro sistema es el que se conoce como mampostería. En lugar de tener las vigas y las columnas, utilizamos muros. Y aquí vamos a ampliar un poquito. Utilizamos muritos. Esto de seguro hemos visto en algún lado. Sí, este tipo de estructuras en donde el cuerpo descarga las cargas, no por vigas y columnas, sino por mampostería, podemos observar generalmente en las provincias. Y tiene un nombre específico, se conocen como muros portantes. ¿Por qué muro portante? Porque toda la carga del techo y la techumbre se descarga directamente hacia el muro. ¿Qué significa esto? Que si yo golpeo el muro, se me cae toda la estructura encima, ¿no? Pero tenemos una forma de poder realizar estructuras. Una vez más, en provincias, generalmente en lugares en donde gente que vive en el campo, ¿sí? En donde tenemos las diferentes estructuras antiguitas, ¿no es cierto? Este es el modelo estructural. La estructura de la techumbre y la cubierta están descargándose por exclusivamente los muros, que se conocen como muros portantes, ¿no? Entonces, ese es otro sistema. Ya sabemos entonces. Fundaciones, y en el cuerpo puede ser el sistema viga columnas o el sistema por mampostería. Tercera parte de la estructura, techo o techumbre, o en tu caso techo y techumbre, vamos a decir por qué. Es esta estructura que está por debajo la calamina. Aquí hay un tema interesante. Muchos llaman techo a la cubierta de calamina. No, eso no es el techo. El techo o techumbre es toda esta estructurita. Ahorita vamos a ver también algunos ejemplitos. Es toda esta estructurita en donde vamos a clavar posteriormente las calaminas o vamos a poner las tejas o vamos a poner las placas Duralit, etcétera, etcétera. Toda esa estructura en donde se va a implementar la solución de cubierta se conoce como techo y techumbre. Es lo que está por debajo de la calamina. Y la calamina misma o las tejas o la placa Duralit
se conoce como cubierta. ¿Por qué cubierta, ingeniero? Porque efectivamente está cubriendo toda la estructura, ¿verdad? Vamos entonces a una primera instancia, señores, a ver las partes, efectivamente, de una obra y las ponemos en estos 4 puntos. Fundaciones, cuerpo, estructura de techo y techumbre y cubierta. Esas van a ser las 4. Y ahora vamos a estudiar a profundidad cada una de ellas. Hasta aquí, pero alguna duda, pregunta, consulta o comentario. ¿Se entiende? ¿Todo claro? ¿Todo claro, estimado Marcelo? Marcelo, 5, 4, 3, 2, 1. Primera llamada, Marcelo. Primera llamada. Ya saben que la segunda llamada se les desaloja. Ah, listo, ok. ¿Alguna pregunta, Marcelito? Todo claro hasta aquí, Inge. Listo, ok, muy bien, listo. Vámonos entonces ahora a concentrarnos a uno por uno de estos elementos. Hablaremos en principio de las fundaciones. Bueno, ahora si disminuimos esto, ok. Y hablaremos de las fundaciones. Nos vamos a centrar entonces en las fundaciones. Ahí estamos, fundaciones. Ahí estamos, fundaciones, muy bien. Vamos a ampliar. Este tenemos que jalar acá. Desde aquí. Y vamos a poner el número 18, listo, ahí estamos. Y lo llevamos al frentecito, momentáneamente. Ok, junto con nuestra flechita. Fundaciones. Ya sabemos nosotros que la fundación es toda esta estructura que va a donde se descargan todas las cargas, ¿no es cierto? Y esta estructura va a transmitir esas cargas al suelo. Las va a transmitir al suelo. Ok. En principio, ¿cómo se clasifican las fundaciones? Ahora sí, vamos a poner esto un poquito más acá y ya está. ¿Cómo clasificamos las fundaciones? Las fundaciones, señores, se clasifican de la siguiente manera. En principio, tenemos fundaciones superficiales, están las semiprofundas y las profundas. Son los 3 tipos de fundaciones que existen. Es decir, que estas estructuras pueden dividirse en superficiales, semiprofundas y profundas. Y si hablamos exclusivamente de las superficiales, vamos a decir que son estructuras cuya excavación para implementarlas oscilan más o menos por debajo del suelo entre 1 a 4 metros. Es decir, que vamos a excavar por debajo del nivel del suelo de 1 a 4 metros. Esas son las fundaciones superficiales, por eso es el término, ¿no? Lo máximo que se puede cavar son 4 metros aproximadamente y son fundaciones superficiales. ¿Cuáles son las fundaciones superficiales? Ah, muy bien, ahora vamos a ver. En principio, los cimientos y sobrecimientos. Ingeniero, ¿qué son los cimientos y sobrecimientos? Vamos a llevarlo acá, lo vamos a ver acá. Son las estructuras, cuando hablamos de cimiento y sobrecimiento, son las estructuras que generalmente se implementan, ahí está, los cimientos, sobrecimientos son estos, vamos a decir, en casitas, viviendas o estructuras en donde no se va a soportar mucha carga. Generalmente, cimientos sobre cimientos son para muritos perimetrales, ¿verdad? Para muros perimetrales se aplica justamente estos cimientos y sobrecimientos. Es lo más básico. Entonces, ¿hay cuántos solemos, en este caso, o se suele generalmente excavar? A ver, suele ser aproximadamente lo que se suele excavar es pues de unos 80 centímetros, 50 centímetros, ¿no es cierto? No es mucho lo que se excava en cimiento sobre cimiento. El cimiento de una capita más, a ver, aquí tenemos otra imagen,
Cuando hablamos de cimiento y sobrecimiento, ahí estamos, cimientos y sobrecimientos. Es normal encontrar este tipo de armaditos, ¿no? Este voy a mostrarles para que lo tengan ustedes ahí de referencia. Ahí está, este es. Al frentecito, muy bien, ahí está. Estos son cimientos sobre cimientos. Ahí está el cimiento. Para esto voy a excavar, ¿no? 50, tal vez 80 centímetros. Y encima de eso coloco el sobrecimiento y encima del sobrecimiento la parte de tabiques, ¿no es cierto? Ahí está. Cimiento, sobrecimiento y los tabiques. Entonces, este tipo de fundaciones, obviamente, están dentro del grupo de superficiales, ¿no ve? Cimiento y sobrecimiento. Ahí está. Muy bien. Ese es el primerito, entonces. Hacemos pequeñito esto y lo llevamos acá. Muy bien. Esto aquí. Excelentecitos. ¿Cuáles son las zapatas? Las zapatitas. De seguro que muchos de ustedes saben qué son las zapatas. Bueno, pues aquí vamos a ver un conjunto de zapatitas. Ahí está. Muy bien. De inicio, como su nombre lo dice, zapatas, a la cabecita nos viene efectivamente la forma de un zapatito, ¿no? ¿Y qué es una zapata? No es nada más que una fundación que es un poquito más profunda, más allá de un metrito, unos 50, 2 suele ser generalmente, y lo que hace es darle estabilidad a un elemento estructural muy importante como la columna. Muy bien. Pero existen diferentes tipos de zapatas. Miren, esta es completamente plana, esta tiene ya cierta pendiente que está uniéndose directamente aquí a la columnita. Aquí hay como una especie de diferencia en escaleritas, ¿no es cierto? Aquí tenemos una especie de armadito ahí como si fuera una cruz. Aquí tenemos una que está al costado siempre, esta que está en una esquina, esta que está en una esquina y a la vez tiene unas vigas de asiostre. Todas estas son zapatas. Y es muy seguro o probablemente ustedes han visto este tipo de estructuras en sus casitas mismas o en alguna edificación. A ver, y preguntamos, en este caso, estimado Miguel Ángel, buen día, Miguel. Miguel, 5, 4, 3, 2. Sí, sí. Ok, querido Miguel, la siguiente consulta para ti. ¿Tú has observado alguna vez zapatas en vivo y en directo? Sí, sí, Inge. ¿Qué tipo de zapatas de la que ves acá tú has observado? Bueno, la primera y la Esta, segunda. planita. ¿Ya? ¿Estas dos? Sí, esa y sí, esas dos las que más que todo he visto. ¿En qué caso aplicas esta y en qué caso aplicas esta? ¿Te has puesto a preguntarte, Cito? Mm, bueno, generalmente esas son para casas, ¿no? Para, para viviendas. Sí, son Tal viviendas. vez tal vez de no muchos pisos, pero en esas. Ya, bueno, de inicio es bueno que sepan, esto obviamente ustedes también lo van a llevar en construcciones uno, pero es bueno que sepan, por ejemplo, que cuando tiene este tipo de variaciones en nivel, este tipo de zapatas podríamos decir que están implementadas en suelos que no son muy estables, ¿sí? Entonces, mientras más escalitas tenga, estamos haciendo que la zapatita tenga mejor, en este caso, desenvolvimiento en suelos poco estables, ¿no? Por eso hay amplia variedad en zapatitas. Lo mismo con esta, ¿no es cierto? En el caso de esta se aplica exclusivamente en las esquinas de las casas. Y esta, no en las esquinas, pero en un lateral de la casa, ¿no? Esta se aplica. Cuando la casa no tiene vecinos, aplicamos este tipo de zapatitas, ¿no? Y si queremos una estructura antisísmica, aplicamos este tipo de zapatas con vigas de asiostre que están evitando que se desplacen las columnitas, ¿no? Estos se conocen como zapatas entonces, ¿no? Bastante sencillito y es lo que se aplica.
Si hablamos de zapatas también hay una amplia variedad de zapatitas. Aquí está, vamos a poner esto al frentecito. Traemos acá esto, muy bien. Todas estas forman parte de las fundaciones superficiales. A ver, ponemos esto aquí al frentecito. Vamos a ver cómo un resumen más adelante, ¿no? Estas son fundaciones superficiales. Quiero que pongan atención en esta última. Amplíe un poquito más esto. En esta ultimita. Estas son zapatas exclusivamente diseñadas para suelos o lugares o terrenos en donde hay una alta probabilidad, escuchen bien, de movimientos sísmicos. ¿Por qué, ingeniero? Porque aquí, si no tuviera esta viga de aziostre, esta viguita en la que también tenemos acero y todo y está bien armadito, en un movimiento, vamos a decir telúrico, en un movimiento de la Tierra, si no tiene esta viga, esta patita se puede ir más a este lado, esta se va más a este lado, esta más a este lado, es decir, se va a abrir la estructura, se empieza a abrir la estructura, es como si ustedes tuvieran mucha presión en unas sillitas y estas sillitas no tuviesen estos parantitos, ¿no? En este caso estos que también son elementos de aziostre. Si una silla no tiene este elemento, la patita sola pierde la esbeltez y se va a ir a un costado. Es lo mismo con las estructuras. Qué interesante. Entonces, yo pronostico que de aquí a un tiempo se va a implementar más este tipo de fundaciones superficiales por la cantidad de movimientos sísmicos que se están viendo hoy en día en el mundo. En lugares donde nunca ha existido temblores, terremotos y demás, hoy en día sí se está produciendo. Y resulta que nosotros como país estamos cerca del cinturón de fuego, que es una zona de efectivamente alta concentración en placas tectónicas y demás, y hay una alta probabilidad de que ese tipo de movimientos se susciten. Por lo mismo, esta es una gran solución. Muy por encima, otra vez más ponemos, ¿no? Muy por encima de estas otras. ¿Sí? Esto acá, esto acá. Y repetimos una vez más, ¿por qué dice su ingeniero? Porque si no tuviésemos un temblor en la tierra, un movimiento telúrico, esta zapatita se va a ir por un costado, esta se va a ir por otro costado y se va a abrir. La estructura pierde estabilidad. En cambio, en esta otra, no. Aquí todas las zapatas están ariostradas, están sumamente sujetas por estas vigas de aziostre, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo muy, muy, muy en cuenta, ¿sí? Ok, listo. Este también es un tema de estudio que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué son las losas Radier? Otra vez, vámonos atrás entonces. Losas Radier o pozos Caison. Esto, señor, a ver, esta pondremos para que sea mucho más simple de explicar. Esta se conoce como una losita Radier y también podemos tomar el ejemplo como pozos Caison. ¿Por qué? Al igual que esta otra estructura, lo ponemos al frentecito, ¿no? Ahí estamos. ¿Para qué ejecutamos esta estructura? Ahí, esto aquí, esto más aquí arriba, ok. Nos preguntamos entonces, ¿para qué ejecutamos esta estructurita? Adelante, adelante, adelante. Excelente. Dijimos que la ejecutamos para que no existan separaciones de las zapatitas, ¿no? Las zapatas estén completamente estables y estas vigas están ariostrando, van a evitar que esta zapata cuando mueva la tierra se desplace a este lado de forma independiente o esta a este de forma independiente, sino todas están sujetas, están agarradas, sobre la superficie, en este caso, o la estructura de la fundación están sujetas. Pero hay una solución mucho más. No queremos que en lo mínimo ninguna se desplace ni un centímetro y se mantenga toda la estructura lo más fija posible. Ahí aplicamos estos pozos Caison o losas Radier, ¿no? Pozos Caison y losas Radier. ¿Cuál es la diferencia? Un poco más la profundidad. Miren, aquí hemos vaciado toda una losa, pero a la altura del piso.
¿Y para qué hacemos esto, ingeniero? Para garantizar la estabilidad de toda esta zona. Así, cuando el suelo, entre comillas, es un poquito inestable o nosotros necesitamos garantizar que la estructura no puede desplazarse ni 1 milímetro en ninguno de los sentidos, entonces colocamos una fundación superficial como esta. Una losa radier o también, en algunos casos, según la profundidad en el terreno, se conocen como pozos Caisson, losas radier, pozos Caisson. Si todos aplicásemos este tipo de estructuras, señores, nuestras casitas serían seguras, segurísimas. ¿Por qué seguras? Porque por más que se mueva el suelo, por más que exista temblor y demás, difícilmente las columnas se van a separar porque estas están embebidas, están fijas en toda la superficie de la fundación, ¿no? Pero igual, a lo mucho está, para de esto vamos a acabar de 2 a 4 metros. Sigue siendo superficial. Y esas serían las fundaciones superficiales. Cimientos, zapatas, losas radier, pozos Caisson.